Hola amigos, ¿qué tal? Un placer saludarles este día que es 6 de abril de 2023. Es Jueves Santo. Hoy es día de San Celso, Día Mundial de la Actividad Física. Tengo un amigo, Celso Contreras, el rápido de Cantarranas. No sé si sea su santo sonomástico el día de hoy. A todos, muchas felicidades. Les desea Cambio Digital Noticias. Y si usted desea felicitar a alguien, envíe los datos a redacción@cambiodigital.com.mx. Jueves 6 de abril, llevamos 96 días transcurridos y faltan 269 para que termine el 2023. Estamos en la semana 14. Si puedes imaginarlo, puedes creerlo. Esto lo dejó escrito y lo hizo Walt Disney. En el renglón de las efemérides, un día como hoy, 6 de abril, pero ya por el 648, se produce el eclipse solar más antiguo documentado por los griegos. En el 1199, en el sitio de Chalus, en el centro de la actual Francia, el rey Ricardo Corazón de León muere de una infección provocada por un flechazo en el hombro. En 1713, en Madrid, allá en España, se reúne por primera vez la Academia Española de la Lengua. En 1814, en Francia, abdica Napoleón Bonaparte. Posteriormente, será exiliado a la isla de Elba. Siempre, exactamente, pues buscando las islas, no sé por qué, pero es un personaje que se relaciona con ellos. Allá en 1830, en Nueva York, Joseph Smith funda la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como Iglesia Mormona. En 1896, en Atenas, se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Finalizarán el 15 de abril. En 1930, en India, Gandhi levanta un puñado de barro y sal y declara: con esto sacudo los cimientos del Imperio Británico, comienza la marcha de la sal. Hasta aquí el renglón de las efemérides en este 6 de abril del 2023, Jueves Santo. Bueno, les quiero platicar que hoy tendremos, pues oiga usted, cosas importantes. Lo más realmente que interesa a los católicos es Jueves Santo. Y la realidad también, aparte de escuchar las palabras, haremos contacto con Fabio Martínez, el obispo de la diócesis de Tuxtla. Tendremos oportunidad con mi buen amigo, el doctor Gardoqui, cardiólogo. Nos hablará sobre el check-up, el chequeo, propiamente dicho. Es importante hacerlo. Quiero enviar un saludo también al doctor Jaime. Tuvimos oportunidad de tratarlo y vaya, hay que estar en manos de quien sabe, de quien conoce, de quien tiene experiencia, y me trató bastante bien, el doctor Fabre. Y también, de acuerdo con los datos que tenemos a la mano, la meteorología es factor importante. Claro que tenemos datos de cómo está la situación de la meteorología. ¿Con quién? Con Isidro Cano. Habrá oportunidad de tenerlo aquí en temas para conversar. Si son tan amables, vamos a una pausa y regresamos. Mis queridos hermanos, hoy Jueves Santo, recordemos Semana Santa, experiencia de amor. Por esto escuchemos con gozo, con una actitud contemplativa, el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versos del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó.
Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús nos ama tanto que quiere quedarse para siempre con nosotros y buscó la manera de hacerlo. Él mismo se quedó en la Eucaristía. Y así nosotros tendremos siempre su presencia que es vida, para que podamos amarnos verdaderamente como hermanos, y lo que Él ha hecho lo podamos hacer también nosotros. Por esto, en este Jueves Santo, Jesús, en su gran amor, nos da 3 regalos. El regalo de su presencia en la Eucaristía, el regalo del sacerdocio para que nunca nos falte su pan de vida, y el regalo del mandamiento del amor por el signo del lavatorio de los pies. Y por esto nos queda muy claro que todo discípulo tiene como actitud plena el servicio. Ese es el servicio, ese servicio lleno de amor, de ternura, de misericordia, ese servicio de siervo al hermano que nos hace verdaderos discípulos del Señor. Quien se alimenta de la Eucaristía tiene que amar, tiene que servir. Por esto hoy, mis queridos hermanos, Jesús está a la mesa. Se levanta, lava los pies y vuelve a la mesa. Aquí está el dinamismo del amor, el dinamismo del mandamiento del amor, el dinamismo del ser discípulo. Tenemos que estar en intimidad con Jesús, en su mesa, participar de su mesa, alimentarnos de Él y después ir al encuentro del hermano como servidores, esos siervos que hacen suya la realidad del hermano, y por eso nos inclinamos hasta sus pies para lavarlos. Y después regresamos a la mesa para reavivar nuestro amor, para realimentarnos del Señor Jesús, y así siempre poder volver a lavar los pies de los hermanos que necesiten de nosotros. Mis queridos hermanos, quien quiera seguir al Señor deberá vivir en permanente Eucaristía, es decir, dejarse partir y repartir por amor en un acto perpetuo de servicio a los demás. Alimentarnos de Jesús nos da un corazón Eucaristía que se parte y se reparte amando a sus hermanos. Que Dios les bendiga. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com. Todo el día contigo,
transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com, transmitiendo las 24 horas del día. La idea del check-up es revisar a personas aparentemente sanas, sea que sea su hábitus, como se ve en ellos o cómo se sienten ellos. Hay gente que se siente muy bien y no están todo bien. Y la idea que a esa persona se le detecten enfermedades que están ya presentes, pero que no ocasionan síntomas, ¿verdad? ¿Son asintomáticos? Asintomáticos, pero el paciente está asintomático con 180 de glicemia, o sea, de azúcar en la sangre, ya trae 180, y así se va a quedar mucho tiempo, porque no siente nada hasta que suba un poco más y ya le empiece a dar sed, y muchas veces porque lo van a operar de una hernia, le hacen unos preoperatorios y ahí aparece 180 o 190. ¿Qué otra enfermedad como la diabetes? Que trae el colesterol alto. El colesterol alto lo suelen traer sobre todo los hombres desde los 30 o desde los fines de los 20, ya traen el colesterol alto y tampoco dan ningún síntoma. Y sí está... ¿Y por qué se sube? Porque aquí hay dos causas. Una causa interna, que es que el hígado no procesa el colesterol que consumimos en los alimentos. Por ejemplo, el huevo trae mucho colesterol. Gente que coma 2 huevos diarios, pero no procesa bien ese colesterol, ya lo trae alto. Y hay otra, la mayoría se come los 2 huevos, pero su colesterol está normal, porque su hígado lo procesa bien. El otro factor es el externo, que es el estar ingresando, comiendo cantidades elevadas de colesterol. Y ya en otra ocasión lo tocaremos ese punto, pero básicamente es en los alimentos animales, en las carnes y en los huevos, y en la yema de huevo. ¿Qué otra enfermedad podemos detectar en una revisión, en un chequeo? Bueno, vamos a usarlo, chequeo. ¿Qué otra enfermedad? Colitis, también. Gente que tiene malestares frecuentes y que no le hace mucho caso, pero sí lo molesta. También se detecta en un check-up. Y otra, también existen personas en donde en su familia hay muchas que han padecido cáncer. Entonces, ¿a poco es genético? Hay cierta tendencia genética, sí, de los cánceres. Y entonces hay análisis para marcadores en la sangre que nos dicen que esa persona es muy propensa al cáncer. O si quiere hacerse un análisis completo, pues hay un estudio que se llama el PET, que es con material radioactivo. Eso ya es un estudio caro de 20,000 pesos, que le revisa todo el cuerpo para ver si hay alguna posibilidad de tumores, ¿verdad? ¿Y eso en cualquier laboratorio se puede? No, eso el PET aquí no se hace, eso tiene que ir a México. Sí. Existe ese examen, pero no en plaza. Sí. Hay que estar en Ciudad de México. Sí. ¿Y quiénes son los candidatos para realizarse una revisión médica preventiva? ¿A quienes les llamaría la atención? Nosotros podemos decirle, usted puede ser un candidato en este momento. Bueno, existe cierta controversia de cuál es el candidato para hacerse esa revisión, pero se ha aceptado la frontera de los 40 años para que a partir de ahí
se hagan revisiones Cada anuales. anuales. Se recomienda una revisión anual. Puede ser una revisión parcial a los cada 6 meses, por ejemplo, el que sea hijo, padre y madre diabéticos, bueno, aunque a los 40, 42 esté normal, sí es importante que cada 6 meses esté haciéndose sus análisis. Entonces, ese es el momento que se debe a empezar a hacer su check-up, su revisión. La revisión, con precisión, ¿qué va a consistir? Pues la mayor parte de la gente lo sabe. Primero es una batería de análisis, ¿verdad? Una batería de análisis que comprende las clásicas biometría, química sanguínea, análisis de función del hígado, función del riñón, función del hígado desde el punto de vista de los lípidos, del colesterol, se llama perfil de lípidos. Es muy importante también, se le desprecia, pero un análisis de orina, un general de orina. Un ego que le llaman. El ego que le llaman es muy importante y puede dar muchos datos y detectar infecciones urinarias que no están dando síntomas, ¿verdad? A la batería, esta batería de análisis de laboratorio, hay que agregarle después lo que se llama estudios de gabinete. Ahí existen, se recomienda su primer electrocardiograma, su primera radiografía de tórax, y además otros, ya hablamos de que hay que hacer primero una historia clínica. Lo ideal que estos check-ups se hagan médico, el internista, que tiene una visión amplia de las enfermedades que puede presentar un individuo. Entonces, de acuerdo con esa historia clínica, de acuerdo con los resultados, el internista, aparte de lo he dicho, de electro y radiografía, podrá pedir otros estudios de gabinete, como que puede ser gente que se queja en la historia clínica, parece que tiene cólicos abajo de las costillas del lado derecho. Bueno, pues esa persona pídele un ultrasonido, con frecuencia aparecen piedras en la vesícula, que no han dado un cuadro agudo, severo, pero sí ya están molestando y es importante detectarlas en un check-up. Doctor, ¿qué tanto hay? Es cierto que hay países en donde a los recién nacidos se practican cirugías de apéndice y de vesícula. Bueno, no es mi área de eso de pediatría, pero no creo, eso suena muy, yo no he oído de que en Estados Unidos. No, me dijeron que en Israel específicamente. Bueno, en Israel tienen una medicina relativamente muy avanzada, en general, probablemente en ciertos aspectos rebase a la americana, o alemana o europea, pero en ese aspecto no lo conozco. Y los israelitas, insisto, han hecho estudios muy importantes. Acuérdense, todos hemos oído con frecuencia de que se solicitan plaquetas, ¿verdad? Para pacientes con leucemias, pacientes con ciertas enfermedades, andan pidiendo plaquetas la gente. Los israelitas, por ejemplo, tienen un método que por algunas circunstancias, porque es un poquito fino, no se ha popularizado. El paciente ese que necesita plaquetas, consiguen al donador, le sacan la sangre y se la pasan, inmediatamente le pasan la sangre al paciente que la necesita, porque esa sangre trae todas las plaquetas, la cantidad de plaquetas completas. La plaqueta, a diferencia del glóbulo rojo y blanco, son de los 3 elementos, células que vienen en la sangre, pero las plaquetas son muy frágiles. Las plaquetas empiezan a morir muy pronto, más una vez que se sacan del cuerpo, caen en la bolsa recolectora. Esa bolsa está en la temperatura ambiente y la empiezan a procesar. Las plaquetas en 24 horas, y así se deja, no queda prácticamente nada. En cambio, esa transfusión se llama directa, se llama transfusión caliente. Se agarra la bolsa,
Claro, para poder hacer eso, se tiene que estudiar bien al donador, bien al receptor, que sean compatibles. Y hay que hacer esos estudios previos, que son un poquito de precisión de horas, ¿no? De a qué horas se saca la sangre, etcétera. Pero o sea, eso es un estudio israelita, pero lo que usted, la pregunta tuya, en ese aspecto de vesícula, eso no. Sí se hacen cirugías en el feto por la paroscopía, pero ya para corregir ciertas malformaciones cardíacas, inclusive, sí se han llegado a operar fetos en la vida fetal. Bárbaro. Sí se han operado, pero la apendicectomía como profiláctica no se acepta ni en el adulto, ¿verdad? Pero se quita el apéndice como cirugía profiláctica, sobre todo antes. Yo creo que ahora ya casi lo han de haber abandonado. Yo operé vesículas y aparte de la cirugía de corazón también hice cirugía general. Entonces se hacía la incisión grande abajo, ¿no? Y no era difícil extraer un poco el colon, el intestino grueso donde está el apéndice, y además de la vesícula, por el mismo boleto le quitábamos el apéndice, ¿verdad? Ya esta persona pues ya quedaba, no se iba a enfermar nunca de apendicitis. Fue de las cosas que sí se hacían. Algunas circunstancias propias también que se podía hacer como profilaxis, pues prevenir el embarazo futuro en una mujer de 30 y X, mujer ya que quisiera su salpingo por la laparoscopía, teniendo mucho acceso a la cavidad abdominal, se podía un poco más difícil hacer salpingo, pero esas son cirugías profilácticas. Nada más. De acuerdo con la profilaxis. El momento para hacerlo también, vaya, es conveniente saber en qué momento se tiene que hacer un chequeo, ¿no? Sí. Porque Bueno, normalmente no nos preocupamos por eso, doctor. ¿Por qué? porque esa es el mexicano, en América, el latino, y en especial el mexicano, y ya nos concentramos, en especial el veracruzano, mientras se sienta bien, no quiere gastar en salud, porque el chequeo sí cuesta, desde luego, ¿verdad? Ese sí, en el Seguro Social no se hacen chequeos. Los seguros de gastos médicos privados no te pagan chequeos. A veces se disfrazan, se pueden disfrazar. Sí, pero ya con mucha confianza. Es más difícil. Pero por eso el mexicano, como hay que gastar, el mexicano no quiere gastar en salud. Otro día tocaremos el tema del estudio de las coronarias. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de un chequeo, en un paciente que llega a un chequeo, que tuvo vamos a poner cincuentón, y que hace 5 o 7 años, cuarentón, tuvo ya un infarto, un electrocardiograma no es suficiente. Ese paciente tiene que hacérsele una angiografía coronaria por tomografía. Es un estudio que cuesta alrededor de 14, 15 mil pesos. Y ponen el grito en el cielo. No se lo quieren hacer. Ese es el cincuentón. Bueno, es que de repente nos agarran las enfermedades y con cero dinero en el bolsillo. No estoy hablando de personas, ese cincuentón que hablamos en ese ejemplo, ese señor, al rato te enteras que se fue, que le gusta mucho el tenis y se fue a Wimbledon a ver el campeonato. Ay. No, eso, créeme. Por lo menos ya se fue hasta Acapulco al abierto de tenis. Sí, una paciente, me acuerdo muy bien, una paciente que también necesitaba algún estudio así, algo caro, y no tengo dinero. Y a los 15 días se apareció pidiendo un certificado porque iba a ir era judía, iba a ir a Buenos Aires a una boda. No tenía dinero. ¿Y cómo iba a gastar el boleto de avión? De México a Buenos Aires. Vale 10 veces más. Así es, insisto, no queremos gastar en salud. Pero bueno, para terminar el tema de los chequeos, sí es importante que arriba de los 40 años busquen, pidan a su médico, que insisto, puede ser el cardiólogo, el gastroenterólogo, el internista, que les hagan un chequeo. Y, insisto, de acuerdo con la historia médica,
que les va a hacer, aparte de lo básico de siempre, les podrá pedir complementarios, como ya se dijo, que hacen a veces una resonancia magnética del cráneo. ¿Por qué? Porque ya tiene ciertas lagunas mentales, ciertos datos. O un dolor frecuente, que tipo migraña. Exactamente. Pedirle una resonancia magnética. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? O enviarlo con el neurólogo. Pero es importante el chequeo para la detección, insisto. Si la gente controlara su colesterol desde los 35 o 40 años, no habría tantos infartos como los que tenemos. Pues muchas gracias, doctor, por podemos decir, sabio consejo, podemos decir, por las sugerencias que son propias de los 30, 40 años en adelante, y un chequeo pues nunca está por demás. Porque simple y sencillamente los que padecemos diabetes, hay que ver cómo anda la glucosa y cómo, pues ya sea con el glucómetro o ya sea por el análisis. Y de paso vemos una química sanguínea o una biometría hemática. Bueno, doctor, pues el chequeo o revisión, pues por favor, no lo tomen así nada más a la ligera. No lo tomen así nada más después. El después y el hubiera son términos que no teníamos que usar. Hacemos una breve pausa. Temas para conversar. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com, transmitiendo las 24 horas del día. Cambio Digital TV, temas para conversar. Bueno, generalmente hablamos del tiempo, porque el tiempo también es noticia. Así lo dice el eslogan que pronuncia Isidro Cano Luna cuando envía el pronóstico del tiempo, pues yo creo que a todo el mundo, pero más importante en el estado de Veracruz. Pero hoy me entró la inquietud de saber cómo entra Isidro Cano Luna a la cuestión del clima, a la cuestión meteorológica, cómo se instruye, cómo estudia, cómo avanza para tener un pronóstico
tan certero, tan acertado, y es un pronóstico. No está diciendo esto va a suceder porque tiene que suceder, es un pronóstico. Y hoy hacemos contacto con Isidro y le saludo con todo afecto, respeto y cariño porque tuvo oportunidad hace unas cuantas semanas, desde cuando estaba el centro de meteorológico, el centro de previsión del tiempo, allá en la azotea del edificio de Faros. Isidro, te saludo con afecto. Dime, platícame despacio, ¿cómo es que te involucras en la cuestión del clima? Estimado amigo Sergio Morales Ortiz, me da mucho gusto saludarte, saludar desde luego con el afecto de siempre a todos quienes nos escuchan. Mira, yo siendo estudiante en el Ilustre Instituto Veracruzano, ya en aquel entonces eran 2 años, todavía no había parte semestral, había después del quinto año de preparatoria, ingresábamos a lo que se llamaba el propedéutico. Y en mis evaluaciones, en mis actividades de orientación vocacional, a mí se me daba mucho por la astronomía, e inclusive así fui determinado en esa evaluación para realizar estudios de astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, viendo la realidad, la astronomía no era un campo de acción en donde se pudiese tener precisamente actividad de trabajo, porque no son muchas las instituciones que se dedican a ello. Y coincidentemente en ese entonces, estoy hablando del año 1973, por allí, mi padre, Mateo Cano Acosta, recién fallecido, trabajaba, no como meteorólogo, pero trabajaba en la parte administrativa en el Centro de Previsión del Golfo de México, al lado del profesor César Unabausa. Ahí conocí, visitándolo en una ocasión, cuál era el trabajo, no el que él realizaba, sino el que realizaba la gente que se dedicaba precisamente a las observaciones meteorológicas. Y fue cuando él me dijo que en el Observatorio Central de Tacubaya, en el Distrito Federal, en aquel entonces, allí se estudiaba esa carrera. No lo pensé mucho, egresado del Ilustre Instituto Veracruzano de bachillerato, me dirigí hacia la Ciudad de México y allí comencé un conocimiento que en aquel entonces no tuve la menor idea de lo que iba a representar en mi vida, en mi existencia. Y ahí empecé a prepararme en la meteorología. Recuerdo que en aquel entonces yo inicié en el año 1974 como estudiante. Ingresamos 60 alumnos de todo el país, de todas las ciudades, las principales ciudades del país. Finalizamos 30 alumnos y yo egresé de esa generación como el segundo lugar con promedio, me parece que de 9.1, 9.2. Te daba la oportunidad al egresar de contar con una plaza en el gobierno federal, en algún observatorio, y te daban a escoger en qué observatorio. Pero para el observatorio de Veracruz, la ciudad de Veracruz, solo había una plaza y el mejor promedio escogía. Así que, sin dudarlo, me fui al Centro de Previsión del Golfo de México a trabajar al lado del profesor César Luna Bausa. Estuve allí durante un periodo aproximadamente de 7 años, capacitándome, yendo adelante. Y luego hubo la oportunidad de irme a trabajar nuevamente a la Ciudad de México como meteorólogo, pero ya de la Secretaría de Marina de la Armada de México en la Dirección General de Oceanografía Naval. Ya posteriormente, por efectos del terremoto del 19 de septiembre de 1985, la misma Secretaría de Marina, y por las condiciones en las que había quedado la Ciudad de México, se hizo la convocatoria de que a quien quisiera reincorporarse a sus ciudades de origen lo hiciera, y no lo pensé 2 veces. Regresé a mi querida ciudad y puerto de Veracruz, en donde nací, y fui asignado a en aquella entonces Estación de Investigación Oceanográfica del Golfo y Mar Caribe.
al lado de, en aquel entonces, el capitán Alberto Vázquez de la Cerda, que ya está retirado, es un almirante, y allí empecé con los cursos de investigación oceanográfica, dedicado a parte de los pronósticos del tiempo, y es parte de mi formación. He sido meteorólogo previsor del tiempo en varias secretarías de Estado, como en la Secretaría de Marina, como en la Semarnat, como en la Comisión Nacional del Agua, que pertenecía al Centro de Previsión del Golfo de México a la misma, pero también en el gobierno estatal, asesor de 2 gobernadores del estado en cuestiones atmosféricas y de protección civil, porque en ese ínter también me preparé en el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Trabajé para la Universidad Nacional Autónoma de México, pero aquí en el aspecto geológico, porque tenía a cargo los 2 sismógrafos que estaban ubicados en la ciudad de Veracruz, ya no están en un museo ahí en la calle de Canal, entre Zaragoza e Independencia. Entonces es un extracto, parte de cómo me involucré en estos temas de la meteorología, evidentemente con más de 40 años con este conocimiento, pues tienes la ventaja de la experiencia, el conocimiento del área que estás pronosticando, es decir, todo el Golfo de México en general, y eso me ha permitido pues hacerme quizá de un prestigio que hoy entre la ciudadanía se me demuestra a través de redes sociales por la gran cantidad de gente que sigue el pronóstico atmosférico de tu servidor, pero además también realizo mis pronósticos del tiempo para un periódico local ahí en la ciudad de Veracruz, en algunas estaciones de radio, y estuve también en la televisora local, en 2 televisoras locales durante periodos también amplios, compartiendo ese conocimiento, esa experiencia en lo que son las cuestiones atmosféricas y también las geológicas, mi estimado Sergio. Pues un camino bastante largo, pero qué experiencia, qué equipaje llevas encima y que te permite dar a conocer con profundidad y con conocimiento de causa exactamente qué es lo que se nos avecina. ¿Cómo ves a Veracruz Puerto en su situación actual? Bueno, en la situación atmosférica, prácticamente los nortes de ahora no son los nortes de antes. Eso sí hay que reconocerlo. Aquellos nortazos de la década de los 50, 60, 70, parte de los 80, ya no se presentan. Hoy un norte de 100 kilómetros por hora hay que disfrutarlo porque ya no hay. Y no hay precisamente al cambio climático, que yo más bien le llamo la variación climática, en donde lo que ahora predomina es la llegada de las masas de aire ecuatorial, las masas de aire cálidas y húmedas, que eso impide que los frentes fríos que antes por temporadas llegaban hasta 80, 85, hoy en una temporada que va del mes de septiembre a principios de mayo, llegan 45, 48 frentes fríos y ya no traen la intensidad ni el descenso de las temperaturas que traían aquellos nortazos, que eran muy característicos, que desde luego afectaba una actividad muy importante en el puerto de Veracruz, como es la navegación marítimo menor, en donde los amigos pescadores se quedaban durante más de 70 días al año, ese era el promedio, sin poder trabajar debido a los efectos de esos vientos del norte. Pero en general son días más calurosos, días más bochornosos por el predominio de lo que es precisamente esas masas de aire cálidos y húmedos que nos generan esta sensación de bochorno. Todavía hasta la década de los 90, mediados, no se utilizaba el término sensación térmica o índice de calor. Hoy se tiene que utilizar porque la sensación térmica es una temperatura subjetiva, es la que sentimos los seres humanos. Y 2 seres humanos parados en la esquina de Independencia y Mario Molina pueden sentir diferente sensación térmica, porque no tan solo va en juego la temperatura, también va en juego el estado de ánimo de la persona o va la masa corporal de la persona. Entonces, mucho de ello tiene que ver en el aspecto individual de cada persona para determinar qué tanto calor se está sintiendo. Pero eso es en general lo que tenemos que esperar en el
puerto de Veracruz y en general en el estado de Veracruz, en donde el mismo calentamiento intenso que ya presentan los océanos nos van a dar año con año una mayor cantidad de formación de tormentas tropicales y huracanes. Y aquí lo relevante es cuando se acerquen a las zonas de costa, porque sabemos que nos traen devastación, pero en un momento determinado también nos traen beneficios, porque una vez que tocan tierra, son los que vienen a incrementar el nivel en las presas, que luego en la época de estiaje, tal y como ahora se está presentando, época de estiaje, un menor nivel en los ríos, y la época de sequía, que ya empezó a ser notable, sobre todo en el norte del estado de Veracruz, eso vendría a aliviar la presencia de estas tormentas tropicales y huracanes en las cercanías de las costas veracruzanas, mi estimado Sergio. Otro detalle importante, ¿a qué cree Isidro Cano Luna que se debe en las altas montañas, en el estado de Veracruz, las granizadas que se presentaron hace 48 horas? Bueno, marzo es un mes muy característico para que se presenten granizadas. De hecho, bien lo dice el refrán, febrero loco, marzo otro poco, porque hay cambios muy significativos. ¿Y por qué se da? Porque el mes de marzo, al igual que el mes de octubre, se consideran meses de transición o cambio meteorológico. Estamos finalizando la etapa invernal, pero está comenzando la actividad tropical. Y cuando se conjuntan estos dos fenómenos de diferentes características, porque son masas de aire de diferentes características y densidades, es cuando viene este efecto. De hecho, estamos previendo que el sábado 18 de marzo, se vuelva a presentar una situación similar en la región de altas montañas. Va bajando aire muy frío y seco desde Estados Unidos, y conforme va avanzando por Tamaulipas, por Veracruz, por el Golfo de México, va chocando con el aire húmedo y cálido, que es el que nos deja las elevadas temperaturas. Y esto ocasiona que en ese choque de masas de aire diferentes se inestabilice la atmósfera. El aire cálido y húmedo es menos pesado, es menos denso. Cuando está recibiendo el choque del aire frío y seco, lo levanta de manera violenta, algo que no se puede observar a simple vista. Pero al levantarlo de manera notable, lo inestabiliza y forma nubes de gran desarrollo vertical, que son las causantes de las tormentas eléctricas. Y estas nubes también se caracterizan por tener precipitación sólida. De hecho, en la zona de costa, en la zona de la ciudad de Veracruz, tenemos en registro, en 116 años de registro meteorológico diario, 8 granizadas que se han presentado. Es decir, no es un fenómeno que no se haya presentado en las costas de Veracruz, pero se presenta más en regiones montañosas debido a que a la altitud están más cerca de las cimas de las montañas, y además la temperatura tiene mucho que ver. Cuando en la zona del puerto de Veracruz va a empezar a llover fuerte y empezamos a ver gotas muy grandes que caen de manera aislada, muy separada, esa gota es muy fría. ¿Por qué? Porque es un pedazo de hielo que venía bajando desde casi 5,000 metros de altura, porque una nube de ese género tiene el doble de esa altura, pero conforme fue bajando, salió hacia la zona de superficie, cambió su estatus, dejó de ser un pedazo de hielo para convertirse en agua. Por eso la recibimos o la percibimos como agua muy fría. Pero ese es el granizo. Y es común que se presente en esta época del año en regiones montañosas debido a ese efecto del choque de masas de aire de diferentes características, tal y como ocurrirá también en el transcurso del verano, porque la formación de nubes de gran dimensión vertical es muy propicio precisamente en el verano e inclusive en el otoño, comenzando por ahí del mes de septiembre, en el mes de octubre en su inicio, de que se presenten estas granizadas, Sergio. Bien, la primavera, ¿cómo la vamos a recibir entonces, Isidro? La primavera comienza el lunes 20 de marzo a las 3 de la tarde con 25 minutos en el hemisferio norte, porque precisamente a esa hora precisa es el momento del equinoccio de primavera. Viene con mucho calor, mucho bochorno. Es decir, vamos, si ahora en pleno invierno, porque aún estamos en invierno, hemos tenido temperaturas ya en 33, 34 grados en las costas de Veracruz. La cuenca del Papaloapan, hay que decirlo, ya
Cosamaloapan, Tierra Blanca, Tres Valles, han tenido temperaturas en invierno en 40 y 41 grados a la sombra. Con el factor humedad que eso nos genera bochorno, esperemos contar con una primavera muy candente, muy bochornosa, así que a tomar todas las medidas de prevención necesarias. Inclusive se estarán haciendo tandeos en el agua, porque el río Jamapa y el río Cotaxtla, y me estoy refiriendo a la zona metropolitana, Veracruz, Boca del Río, Medellín, va a tener que entrar en ese factor debido al bajo nivel que tienen estos ríos. Estamos en temporada de estiaje. Si a ello agregamos los glaciares en el pico de Orizaba, me refiero a ellos, porque allí nace precisamente en el glaciar Jamapa de todo lo que favorece aguas abajo, que se dé el incremento en el río Jamapa y en el río Cotaxtla, pues prácticamente está 1/3 de su capacidad. El cambio de vientos en altura en el pico de Orizaba, de los 5 glaciares con los que se contaba, 3 se han secado. Ay, El ay, ay. glaciar Jamapa, nada más se queda el glaciar Jamapa con 1/3 de su actividad, y el glaciar del Toro, el que está más pleno, por razones de viento y por razones de escurrimiento más bien es para favorecer al estado de Puebla. Así que por eso van a estar ustedes escuchando que habrá tandeos en lo que es la zona Veracruz, Boca del Río, Medellín, es decir, suspensión por algún periodo de horas en lo que es el suministro de agua a estas regiones debido a lo escaso en el nivel que tenemos en el río. Ya sería hasta mediados del mes de junio cuando empiece a precipitar de manera prácticamente diaria en lo que es esta región del centro de Veracruz, cuando nuevamente se normalice la situación. Así que aquí la recomendación a todos los habitantes, todos los ciudadanos, es que se cuide mucho el agua en este aspecto, no desperdiciar el agua, porque muchos estados de la República Mexicana padecen ya de este efecto, sobre todo los estados en el norte de México. Sí, muchísimo. Allá en Nuevo León principalmente, que es un estado que está con mucha población, mucha industria, demanda agua y no tienen las presas capacidad alguna. Vaya, me refiero no porque no les quepa el agua, sino porque no tienen agua. Están secas. Están secas. Ya tenemos también este problema no tan lejos. Aquí en el Estado de México y en el Estado de Puebla hay escasez de agua. Ya los habitantes, los ciudadanos de allí se tienen que proveer del vital líquido a través de las pipas, llenar sus tanques para tener la suficiente agua en el transcurso de los días. Pero sí es un tema, el agua es un tema muy importante, por eso hay que racionarla, por eso hay que cuidarla, porque vamos a entrar en una escasez muy severa, el evento de la sequía también muy severo, sobre todo para el norte del estado de Veracruz, ya se está resintiendo, y esto apenas va a comenzar, porque reitero, es finales de marzo, pero sobre todo abril, mayo y los primeros días de junio, en donde tendremos falta de lluvias, y al haber falta de lluvias, habrá condiciones también para que la sequía se incremente. Del aspecto de la ganadería, los amigos ganaderos ya preparados con la melaza, con todo lo que ellos saben que tienen que dar a sus animales, a su ganado, para evitar mortandad en los mismos. Pero sí, hay que cuidar mucho el agua, habrá algunas lluvias, al paso del frente frío el fin de semana, pero ya los frentes fríos van a escasear durante abril y mayo, ya vienen más espaciados, y además los que llegan ya no vienen tan potentes porque ya no vienen apoyados o impulsados por masas de aire polar continental, que son los que nos podrían dejar pues alguna buena cantidad de lluvia en el estado de Veracruz. Y por ello tenemos nortes en la zona de costa, pero de los nortes que a mucha gente no les gusta, es decir, un norte con calor, en donde está volando polvo, tierra, arena, y anda uno a la intemperie, anda uno sudando. Todo eso se adhiere, no es el característico norte de diciembre, enero y febrero, en donde es necesario cubrirse. Eso se agradece en esos nortes, pero no los nortes como ahora hemos tenido, en donde es un norte fuerte. Puede tener rachas en 60, 70 kilómetros por hora, pero con temperaturas en 29 o 30 grados. Sí, también es eso. Estimado Sergio. Una pregunta también de último momento. Fíjate que en Chicago, en alguna ocasión que pasé por ahí, pero ya después de, vamos a llamarle, jubilado, se hablaba mucho de la sensación de humedad. Y yo recuerdo que pasaba yo los boletines que el Centro de Previsión del Golfo de México nos hacía llegar en la mañana.
mediodía por la tarde y en la noche, y decía yo, tanto por ciento de humedad, pero ni en cuenta. Y allá en Estados Unidos, vaya, se veía con profundo cuidado esa sensación de humedad. Eso, ¿por qué es tan húmeda nuestra ciudad y puerto de Veracruz, Isidro? Bueno, es húmeda porque somos vecinos del Golfo de México. Todas las ciudades que son cercanas o están a un lado del océano, pues representan mucha humedad aún durante el día. Generalmente la humedad relativa en la atmósfera es más elevada, es un porcentaje que va del 0 al 100%. Una humedad con 100% es una atmósfera saturada. Esa la podemos tener en una niebla o en un proceso de lluvia intensa, llegar al 100% de saturación. En el puerto de Veracruz, lo que es el promedio, el porcentaje de humedad relativa diaria, anda arriba del 70%, que es muy alto. Te voy a explicar por qué. Porque la humedad representa en la atmósfera millones de partículas higroscópicas, es decir, como si fueran microscópicas, pero al decir higro me refiero a agua, que allí están flotando, no las podemos observar. Pero esas partículas higroscópicas se adhieren al ser humano, pues te taponean los poros y no te permiten una libre transpiración. Por eso sentimos un calor interno. Esa es la sensación térmica. Cuando tenemos una elevada humedad y una temperatura elevada, hay en meteorología una tabla que se conoce como índice de calor, en donde si las curvas, tanto de la temperatura elevada como de la humedad elevada, si llegan a tocar, llegan a cruzar, es cuando pueden sobrevenir los golpes de calor en la población. Por ello es cuando se hace un llamado de no hacer ejercicio, sobre todo en el tema escolarizado, en ciertos periodos del día o de la tarde, para no exponer a los niños o a los jóvenes, en hidratarse constantemente. Puedes no tener sed, como ser humano no la puedes tener, pero el cuerpo va perdiendo líquidos, sobre todo si estás en actividad constante. Tienes que hidratarte, no exponerse de manera prolongada a los rayos del sol, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, porque es cuando caen de manera perpendicular. Y si por razones, por necesidades de la actividad, se tienen que exponer, me estoy refiriendo sobre todo a los amigos que realizan pesca o a quienes están en el campo, que tienen jornadas muy amplias en el sol. Aquí sí hay que cubrirse muy bien con una gorra, un sombrero, una sombrilla, hidratarse de manera constante, porque se están perdiendo líquidos y esto puede llevar a una insolación o puede llevar inclusive a un golpe de calor. Entonces, esa es la importancia de la humedad. Y en temporada fría, el factor humedad, cuando es elevado, te genera sensación de más frío, porque estás humedeciendo tu piel. Entonces puedes tener una temperatura real, temperatura objetiva, la que te da un termómetro, y si tiene un sensor de mercurio es mejor, es el principal sensor que se puede tener para la medición de la temperatura. Pero con una humedad elevada y una baja temperatura, te va generando una sensación de congelamiento. Por ello el factor de humedad o el wind chill, como les llaman los norteamericanos, el efecto también del viento puede ser fuerte y te incrementa en un momento determinado esa sensación de congelación, esa sensación de frío. Es muy importante el factor humedad que, como bien dices, en la República Mexicana, pues poca importancia se le da, pero es uno de los elementos meteorológicos de importancia, como lo es la presión atmosférica, porque la presión atmosférica también te genera condiciones de incomodidad en algunos seres humanos. Hay gente que te dice, viene mal tiempo porque me empezó a doler la rodilla o me empezó a doler donde me pusieron la raquia, que es esa inyección que te ponen en parte de la columna vertebral, porque cuando va a cambiar el tiempo, la presión atmosférica empieza a descender de manera muy notable y eso te genera una presión gaseosa alrededor del miembro dañado. Tienes una añeja fractura, una fisura, inclusive en la parte dental, si tienes una muela careada, esa presión empieza a ejercer y no se te quita con ningún medicamento hasta que la presión atmosférica se vuelva a estabilizar. Por eso cuando viene, antes de la llegada de un viento del norte que viene fuerte, la gente que tiene esto empieza a sentir molestias. Yo les llamo barómetros ambulantes, porque dice,
viene mal tiempo en 2 o 3 días. Efectivamente, ellos ya empezaron a sentir el valor que te da un barómetro aneroide, un barómetro de mercurio, que es precisamente el cambio o el descenso de la presión atmosférica, porque se les está creando una presión gaseosa. Ese es un tema de la biometeorología, la meteorología aplicada a la vida. Es lo mismo que, así como en los seres humanos, acontece con los animales. Cuando observamos que hay cucarachas volando o que observamos que una mariposa negra ingresó a algún hogar, ¿por qué razón? Porque como son insectos, también sienten estos cambios de presión atmosférica y buscan elevarse para tratar de compensarla. Entonces, no hay nada raro, no hay nada que no sea comprensible. Esto es parte de la biometeorología, es decir, los fenómenos atmosféricos aplicados a la vida, ya sea en los seres humanos o en los animales, y mucho más en un insecto. Por ello, en temporadas, como por ejemplo en la canícula, que la canícula nada tiene que ver con el calor, la canícula es un término astronómico. La canícula que aparece durante el mes de agosto, sobre todo, es la aparición de la estrella Sirio, con mayor brillantez, y no es nuevo, aparece ya en las mitologías griega y romana el término de canícula, y ocurre porque aparece esta estrella Sirio con mayor brillantez, y la estrella Sirio está en la constelación del Can Mayor, y ahí el nombre de canícula. Lo que sucede es que hay un fenómeno de meteorología que nosotros conocemos como sequía de medio verano o sequía intraestival, que es cuando una gran zona de alta presión se mueve. 10 meses del año está a medio océano Atlántico, pero a finales de julio se empieza a mover por razones de calentamiento océano-continente hacia el oriente de Canadá, el oriente de Estados Unidos, y se mete al Golfo de México. Por eso en agosto tiende a bajar la precipitación. No es que deje de llover, pero no es tan lluvioso como lo es julio o lo es septiembre. Por eso se conoce como sequía de medio verano. Y esa humedad que ahí está incrementa no tanto la temperatura real, más bien la sensación térmica, el bochorno. Y eso es lo que genera que se conozca esta época del año como la canícula. Así se puede seguir llamando, no pasa absolutamente nada. Pero la canícula realmente es un término astronómico que hace referencia a la aparición de la estrella Sirio con mayor brillantez, con mayor magnitud, Sergio. Isidro Cano Luna, ha sido un honor, bastante alegría para mí en lo personal haber tenido contacto contigo en Cambio Digital TV, temas para conversar. Una enorme alegría escucharte. Dios te bendiga. Sergio. Muchísimas gracias, igualmente bendiciones para todos ustedes, estén bien, y un honor ser tu amigo, mi estimado Sergio. Un fuerte abrazo. Tuve oportunidad de conocer y tener amistad con tu señor padre. Recuerdo a toda esa camada de veteranos que nos auxiliaban, nos ayudaban a través del Centro de Previsión del Golfo de México, todos los marinos, vaya, los que navegaban por el Océano Atlántico y que se iban acercando un poquito más a la República Mexicana y hacían contacto con el Centro de Previsión del Golfo de México, y el medio en donde yo laboraba era factor importante para tener contacto con familiares, Centro de Previsión del Golfo de México y las embarcaciones. Recuerdo a un señor Ibáñez, a Mateo, Alfonso Juárez, Ronquillo, bueno, al mismo profesor César Luna Bausa, a Ernesto Miranda Torres. Parece que lo veo delgado, él alto. Sí, obviamente, sí, fue una camada, como bien dices, de personajes que dieron mucho lustre al Centro de Previsión del Golfo de México, una época dorada en donde prácticamente no se contaban con muchas herramientas de trabajo. No eran observatorios, vamos a llamarle portátiles, porque yo tuve un compadre en Iztaxoquitlán que era, el tiempo para él era importantísimo recopilar datos y pasarlos de inmediato al profesor Luna Bausa. Y así como eso, tantas estaciones que había a lo largo del litoral veracruzano. Efectivamente, la llamada Rueda del Noreste, que era más exactamente. Exactamente. Pues quedamos pendientes para una próxima plática que hoy estuvo abundante, exitosa. Estoy a tus órdenes, mi estimado Sergio, como siempre.
Un fuerte abrazo, un apretón de manos, un saludo especial a toda la familia de Isidro Cano Luna. Gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Un honor haber tenido un contacto con Isidro Cano Luna. Hacemos una pausa, regresamos a temas para conversar. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero con estacionamiento frente a la puerta. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com transmitiendo las 24 horas del día. Y aunque usted no lo crea, el tiempo se nos escapa, se nos va de las manos. Fue un placer saludarles este 6 de abril, en Jueves Santo. Felices vacaciones, amigos turistas, grata estancia en el puerto y en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Les espero mañana a las 12 aquí en Cambio Digital TV en Temas para Conversar. Les saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Por favor, traten de ser felices.